Hoy es un día en donde finalmente nuestro avión 747 o Airbus, como le quieras llamar, yo en lo personal me gusta más el diseño de la señora de los cielos, como se le conocía al Boeing 747, finalmente lo vamos a aterrizar. Y este viaje nos ha tomado un año, más de un año, en donde hemos estado estudiando todo el libro de los Hechos, porción tras porción, versículo tras versículo, y ha sido un estudio maravilloso. Realmente, te confieso, voy a extrañar el dejar el libro de los Hechos, pero lo dejamos con la satisfacción de haberlo estudiado completamente, de haber estudiado cada rincón, cada pasaje, cada situación, cada personaje, cada evento, cada suceso de lo que Lucas describe en este maravilloso libro. Y esta serie está muy adecuado el nombre, Hechos del Espíritu Santo, porque si algo hemos aprendido de Hechos, es que no fueron los hechos de Pablo, o de Pedro, o de los discípulos, o apóstoles, sino que fueron los hechos del Espíritu Santo. Y es interesante porque el libro de los Hechos nos ha mostrado cómo fue que la iglesia de Cristo nació, cómo fue que la iglesia de Cristo se desarrolló durante el siglo de la primera era, o el primer siglo de la era cristiana. Algunas personas han preguntado en qué año fue escrito el libro de los Hechos. Bueno, sabemos por seguridad que fue escrito antes del año 70 de nuestra era. ¿Por qué sabemos esto con seguridad? Porque te recuerdo lo que aprendimos hace unos domingos atrás. En el año 70 la ciudad de Jerusalén fue destruida. En el año 70 el emperador romano Tito, que era en ese entonces general, entró a Jerusalén, destruyó la ciudad, destruyó el templo, sacó el oro. Y eso sucedió en el año 70. Si Lucas hubiese escrito el libro de los Hechos después, posteriormente a ese suceso, te puedo garantizar que lo hubiera mencionado. Porque a partir del año 70 el pueblo de Israel se quedó sin templo. El templo de Herodes, el templo de Salomón, la joya del judaísmo, lo más importante para la fe judía, se destruyó en el año 70. Por lo tanto, el libro de los Hechos tuvo que haber sido escrito previo a ese suceso. ¿Y por qué es importante saber esto? Por lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Quiero recordarte cuál es el versículo clave de este libro maravilloso para que no lo olvides nunca. Cuando Jesús estaba siendo ascendido al cielo, tomado al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder. Di conmigo poder, iglesia. Eso es lo que Jesús dijo que recibirían los creyentes. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué sirve ese poder? ¿Para jactarme de que soy más espiritual que otros? ¿Para lucirme públicamente de que conozco más de la Biblia de otros? No. Jesús le dijo a sus discípulos: ese poder les va a servir para que sean mis testigos. Y observa los lugares, primero en Jerusalén, donde está sucediendo todo esto, luego en la región de Judea, norte y sur de Jerusalén, luego en Samaria, donde no querían ir los judíos, y finalmente hasta lo último de la tierra. Y es lo que Pablo ha hecho, llevar el evangelio a toda la región de Asia Menor, que es lo que actualmente conocemos como el país de Turquía, y ahora va a llevar el evangelio hasta la capital del Imperio Romano, la ciudad de Roma. Es impactante porque durante todo este trayecto hemos aprendido cómo este hombre llamado Saulo de Tarso primero, pero después conocido como el apóstol Pablo, tuvo un encuentro personal con Jesús en el capítulo 9 de Hechos, y a partir de ese encuentro nunca volvió a ser igual. El apóstol Pablo se dedicó a predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Ir a lugares donde nadie había ido, predicar en lugares donde nadie había predicado, llevar el evangelio hasta la cuna de los griegos y sobre eso llevarlo hasta el centro del Imperio Romano, a la ciudad de Roma. Todo por el poder del evangelio. Por lo tanto, esa promesa de Hechos 1:8 se está cumpliendo a cabalidad en la vida del apóstol Pablo y en la vida de la iglesia. Creo que todos hemos sido impactados cuando hablamos acerca de las misiones cumplidas. A mí en lo personal me impacta, porque el apóstol Pablo, a pesar de que ha sido enjuiciado injustamente, a pesar de que ha sido torturado injustamente, a pesar de que le han intentado asesinar en más de 3 ocasiones, a pesar de todo eso, el apóstol Pablo no dejó de predicar el evangelio y no dejó de ir a regiones donde necesitaban escuchar de Cristo. Eso a mí me habla de que Pablo fue fiel en su misión de predicar el evangelio hasta el final.
Y hablando de cumplir misiones, hablando de terminar misiones, yo creo que tú estás al tanto de lo que hace un par de semanas atrás sucedió porque salió en todos los medios de comunicación y para nosotros como comunidad hispana es un orgullo que alguien, como la persona que te mencionaré a continuación, haya logrado lo que él hizo. Yo creo que tú has escuchado la historia de un astronauta llamado Frank Rubio. Rubio es de origen hispano, salvadoreño para ser más exacto, quien había nacido en una de las regiones más pobres de El Salvador, en el estado, el departamento de La Unión, en donde difícilmente podría haber salido adelante. Más sin embargo, desde temprana edad, su madre lo trajo a los Estados Unidos y él supo la importancia de asegurarse un porvenir a través de la educación. Y si algo nuestros jóvenes tienen al haber nacido o al haber crecido en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, es la oportunidad de estudiar, la oportunidad de prepararse, la oportunidad de salir adelante. Y animo a todos los jóvenes a que apunten alto, a que vuelen alto, porque si Dios está con ellos, Dios los va a llevar lejos, te lo puedo garantizar. Este joven soñó con convertirse en médico, pero sabía que no tenía los recursos económicos para hacerlo. Él tenía dificultades económicas, no podía pagar la carrera de medicina. Él tomó la decisión cuando se graduó de high school y lo hizo con honores. Se inscribió inmediatamente en la prestigiosa Academia Militar de West Point, en el estado de Nueva York. Al graduarse de oficial, Frank persiguió su carrera como piloto de helicóptero. No solamente se quiso quedar como médico, sino que ahora como piloto, lo cual le permitió hacer invasiones militares o misiones militares en Bosnia, Irak y Afganistán. Tras regresar de esas misiones, Rubio logró su sueño de niño y se graduó como médico, cirujano de vuelo y a la misma vez se graduó como piloto aviador de los Estados Unidos de Norteamérica. Si de por sí la carrera de medicina es bastante extensa, compleja, él logró sacar las dos carreras. Para ese entonces, Rubio tenía 41 años de edad. Y él o tú hubiésemos pensado que ahí terminó su vida. Ya es médico, es piloto militar, ya tiene todo listo. Pero no, él deseaba ser astronauta. Y cuando él supo que la NASA estaba tomando aplicaciones para astronautas, él decidió someter su aplicación, pero había dos problemas en el camino. El primer problema es que la NASA quería a personas menores de 40 años y Frank tenía 41 años de edad. Lo segundo, las personas tenían que estar completamente sanas, pero Frank tenía un nódulo maligno en su tiroides, el cual era posiblemente cancerígeno. En una entrevista concebida hace un tiempo atrás, Rubio dijo lo siguiente, y eso a mí me impactó. Él dijo: me encomendé a Dios a la hora de entrar al quirófano. Ahí está la clave. Ahí estuvo la clave de este hombre. Encomendarse a Dios antes de entrar al quirófano. Y se sometió a la operación que, gracias al Señor, eliminó cualquier problema de su tiroides. Y la sorpresa vino en el año 2017, cuando fue informado que de una avalancha y multitud de solicitudes lo habían seleccionado para una misión espacial. Finalmente, el día 21 de septiembre del año 2022, Frank Rubio fue lanzado al espacio en una nave llamada Soyuz MS-22. Y fue lanzado a la Estación Militar Internacional en una misión que supuestamente iba a durar nada más que 6 meses. Pero sucedió lo que nadie se esperaría. Cuando estaba en órbita, su nave se dañó. ¿Te imaginas? Si tú y yo nos volvemos locos cuando se nos daña el carro, se nos poncha una llanta o no nos arranca, ¿te imaginas que se te dañe la nave espacial en órbita? ¿Y luego qué haces, Pues ni modo ir a la esquina a comprar tacos, ¿no? ¿Verdad? Fue algo impactante, porque los científicos no daban explicación a lo sucedido. Después supieron que había habido una avería en el sistema de refrigeración de su nave. Y sucedió algo sorprendente.
tuvo que esperar que la repararan, lo cual hizo que Frank Rubio pasara 371 días en el espacio, convirtiéndose así en el primer astronauta en pasar más días en órbita y regresar a la Tierra vivo para contarlo. Finalmente, el día 27 de septiembre de este año, Frank aterrizó en la Tierra y cuando abrieron su cápsula, lo primero que dijo es bueno estar en casa. Estaba contento de poder caminar, estaba contento de poder ver a su familia y estaba contento porque había terminado su misión con éxito, a pesar de todas las adversidades que él había experimentado. Así como el astronauta Rubio, el apóstol Pablo sintió una gran satisfacción cuando finalmente llegó a Roma. El apóstol Pablo finalmente vio que todo lo que había experimentado en sus 3 viajes misioneros previos habían valido la pena, porque estaba nada más y nada menos que en la capital del imperio, en donde él podía predicar el evangelio como era su pasión. Así es que vamos a titular nuestro último mensaje del día de hoy del libro de los Hechos como Misión Cumplida. Dilo conmigo, iglesia: misión cumplida. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Y ahora que estamos listos, Señor, para compartirla, no lo queremos hacer sin antes pedir la guianza y dirección de tu Espíritu Santo. Utiliza, Señor, los puntos del mensaje, utiliza los versículos que se compartirán para traer palabra de esperanza, para traer palabra de dirección, para traer palabra de sabiduría, pero sobre todo para traer salvación a las personas que lo necesitan. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda correr con libertad y que pueda, Señor, traer la salvación de aquellos que tanto la necesitan. Oramos por las personas que nos acompañan por primera vez en cualquier campus o a través de las redes sociales o el internet. Que ahí donde están, tu Espíritu Santo les hable, les ministre y ellos al final tomen la decisión de comenzar una relación personal contigo. Espíritu Santo, te entregamos nuestra mente, pensamientos, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro enfoque, para que nada nos distraiga y nos robe la bendición de tu palabra. En tu nombre oramos y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Cuando estudiamos el capítulo 28, ahora nos corresponde estudiar los últimos 20 versículos del capítulo 28, que es el último capítulo de Hechos. Así es que en estos 20 versículos, Lucas, que es el escritor de este libro, que como lo hemos dicho muchas veces, es el escritor también del Evangelio de Lucas, nos va a dar 3 razones por las cuales el apóstol Pablo cumplió su misión y lo hizo con éxito. Veamos la primera de estas razones. En primer lugar, el apóstol Pablo cumplió con su misión porque finalmente pudo arribar a Roma. Pareciera sencillo, pero no lo es. Pareciera que, ¿y qué relevancia tiene de que Pablo llegara a Roma? Muchísima, porque si nos has acompañado desde el capítulo 19, te has dado cuenta que Pablo ha tenido viaje tras viaje, situación tras situación, y lo que estudiamos en nuestro último mensaje, el naufragio que le llevó hasta la isla de Malta, lo cual era algo difícil de que alguien sobreviviera. Así es que finalmente el apóstol Pablo está en Roma. En esta narrativa de estos versículos, Lucas dice que Pablo estuvo 3 meses en la isla de Malta. Si tú lo recuerdas, Lucas dice que llegaron a Malta después del naufragio que tuvieron y que ahí lo recibió Publio. Y el papá de Publio estaba enfermo. Entonces Lucas dice que Pablo oró por el padre de Publio y cuando Dios sanó al padre de Publio, todos los enfermos de la isla llevaron sus enfermos. ¿Y qué hizo Pablo? Orar por ellos y el Señor los sanó. De tal manera que cuando pasó el invierno, dice Lucas, nos quedamos 3 meses en Malta. Y es interesante porque ¿en qué meses son los meses de invierno en esa región? En los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, por lo tanto, si nosotros ajustamos las fechas que Lucas nos da o los indicios que Lucas nos da, podemos decir que pasado el invierno,
ellos se quedaron 3 meses. Por lo tanto, este relato sucedió entre el mes de febrero y el mes de marzo, cuando ya había ido el invierno y ellos podían navegar sin ningún problema. Lucas dice que hicieron 3 paradas en la ciudad de Siracusa, en la ciudad de Regio y en la ciudad de Puteoli, que si tú tienes la oportunidad de visitar Italia, hasta el día de ahora existen. Y sucedió algo maravilloso. Dice Lucas que cuando llegaron a la ciudad de Puteoli, había un grupo de creyentes, versículo 14. Y este grupo de creyentes, cuando supieron que Pablo iba a llegar, lo salieron a recibir y lo alojaron. No solamente a Pablo, sino que también a Lucas y a Aristarco. ¿Te imaginas la alegría que sintió Pablo cuando vio a estos creyentes? Es algo interesante porque la Biblia no dice de dónde salieron estos creyentes, es decir, cómo se convirtieron a Cristo. Lo que Lucas dice es que ya habían cristianos en Roma y que cuando supieron que Pablo iba a llegar, lo fueron a recibir. Te digo algo, si hay algo maravilloso de la fe cristiana, es que tú puedes estar en otro país, en otro contexto, y encuentras a cristianos, a hermanos en la fe, y te sientes como en casa y sientes que los conoces de años. Por ejemplo, sucedió este fin de semana que los servidores de tu iglesia fueron entrenados por una persona que nos visitó desde la Ciudad de México. Nunca había estado en el estado de California, nunca había estado en San Diego, siempre había ido del otro lado del país. Pero era la primera vez que ella estaba aquí en California, y cuando nos reunimos junto con el hermano David para cuadrar todo el servicio y los eventos del fin de semana, ella se sentía agradecida porque estaba en familia, porque se sentía en casa. Nunca la habíamos visto, ella nunca nos había visto a nosotros como iglesia, pero el Espíritu Santo, pero la hermandad de Cristo hace que nos conectemos y hace que podamos tener esa confianza de hermanos en la fe. Eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Llega a Roma y los creyentes lo reciben sin conocerlo, y Pablo se siente en casa, y Lucas dice que se quedó 1 semana con ellos. Qué maravilloso esto. Ahora nosotros que estamos acá en este lado del país, no somos mucho de abrir nuestras casas y recibir convivencia por tantas situaciones. Pero en el tiempo bíblico, la mayor muestra de amor para una persona era abrirle la puerta de tu casa, para que se quedara contigo, para que comiera contigo. Y en los tiempos bíblicos, cuando no había calzado, como ahora lo tenemos, era una muestra de cariño, de amor, el que tú como anfitrión le lavaras los pies a las personas que llegaban a tu casa. ¿Te imaginas hiciéramos eso ahora en día? Uy, si con lo del virus nos iba que nos poníamos 5 mascarillas, máscaras, guantes herméticos, parecíamos astronautas saliendo de casa con todo el equipo que salíamos. Pablo fue recibido por los creyentes de Puteoli, y estos creyentes le hicieron sentir como en casa. Luego dice Lucas que sintió un gran consuelo el apóstol Pablo cuando ellos lo recibieron. Y luego menciona que Pablo se tuvo que mover a una ciudad que hasta el día de ahora existe, que se llama Foro de Apio. Y luego a una ciudad que se llama Tres Tabernas. Si tienes la oportunidad de ir a Italia, vas a visitar estos 2 lugares y los vas a encontrar ahí. Y observa lo que significó para Pablo el haber sido recibido por estos hermanos en Roma. Versículo 15, dice Lucas: al ver a estos hermanos, Pablo le dio gracias a Dios. ¿Y qué cobró, iglesia? Dilo fuerte. Ánimo. Motivó al apóstol Pablo esto. Lo animó. Y quiero decirte, si tú eres de las personas que cree que por solo ser cristiano nunca te vas a desanimar, te equivocas. Porque la fe cristiana no es andar con un Red Bull todo el día. La fe cristiana no es andar eléctrico todo el día. Te quiero decir algo, en la fe cristiana y en la vida cristiana van a haber momentos difíciles. Van a haber momentos bajos. Va a ser como una montaña rusa. Hoy estás arriba, pero mañana viene una situación que te va a hundir. Así es la fe cristiana. Pero te garantizo que los que estamos en Cristo, esas adversidades, en lugar de derrotarnos, nos fortalecen en la fe cristiana, nos animan en la fe cristiana. Hay esperanza, hay propósito, hay razón de ser. Por lo tanto, aunque vengan momentos de adversidad, aunque vengan momentos de aflicción, aunque vengan momentos de desánimo, los que estamos en Cristo podemos vencer esos momentos con la ayuda del Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Este aplauso es para ti, Señor.
Ahora, si ya lo olvidaste, yo te quiero recordar algo. ¿Por qué Pablo fue animado por la visita de estos o el recibimiento de estos creyentes? Bueno, te recuerdo lo siguiente. Número 1, Pablo estuvo encarcelado por 2 años y medio en Judea. Luego, después de haber sido encarcelado, estuvo 14 días en alta mar, perdido sin ver el día, sin saber si era de noche o de día, en alta mar. Luego estuvo 3 meses como náufrago en una isla, en donde las personas no hablaban su idioma. Y aparte de eso, lo mordió una serpiente, una víbora. Y aparte de eso, Pablo ya tiene más de 50 años aproximadamente. No hay seguro médico, no hay Kaiser, no hay tratamientos de rejuvenecimiento, no hay nada de eso. ¿Qué era lo único que tenía Pablo? La dependencia del Espíritu Santo de Dios. Era lo único que lo motivaba, era lo único que tenía, era la mejor garantía que tenía. Por lo tanto, con estas situaciones que Pablo había experimentado, llegar a Roma y encontrar a creyentes fue un motivo de ánimo para el apóstol San Pablo. Dice Lucas que Pablo no se quedó con todos los demás prisioneros que venían en el barco, sino que él estuvo en un arresto domiciliario. Es decir, a Pablo le permitieron estar aparte del resto de los prisioneros. Y yo veo la mano de Dios ahí sobre Pablo. Yo veo que Dios está abriéndole puertas a su siervo, a su hijo, como te las ha abierto a ti, como las ha abierto a tu servidor. ¿Cómo es que sabemos esto? Porque muy probablemente el centurión que estaba al frente del barco, que si tú lo recuerdas se llamaba Julio, cuando llegaron a Roma, él habló bien de Pablo de tal manera que le dijo a quien tuvo que haberle dicho: pongan a Pablo en un lugar aparte, por favor, porque este hombre es especial, porque este hombre realmente tiene el respaldo de Dios. Y te digo algo, cuando tú y yo tenemos el respaldo de Dios, no tenemos que hablar del respaldo de Dios. Cuando tú y yo tenemos el respaldo de Dios, Dios se encarga de hacernos ver ese respaldo. Dios se encarga de mostrar su respaldo en tu vida y en la mía. No necesitamos hacer alarde, no necesitamos decirle a nadie. Dios se encarga de exaltar a sus hijos. Dios se encarga de glorificar a sus hijos. Y cuando otros creen que ya estás destruido, terminado y que no hay opciones, Dios te levanta con poder y con gloria. Dios te levanta dándote oportunidades maravillosas. Porque ese es Dios. Ese es el Señor. Y aquí tenemos a Dios respaldando a Pablo, dándole el privilegio de estar en una casa diferente, un arresto domiciliario, a diferencia de los otros prisioneros. Ahora, si tú me dices a mí, hagamos una pausa en este punto. Pastor, ¿por qué era importante que Pablo llegara a Roma? ¿Por qué era tan importante? Bueno, porque Roma era lo que pudiese ser la ciudad de New York ahora, o la cosmopolita más grande de un país o del mundo entero. Yo quiero recordarte que el Imperio Romano ha sido hasta la fecha el imperio más grande que jamás haya existido. Del Imperio Romano nosotros tenemos el modelo judicial, las leyes, la estructura, la gobernabilidad, sistemas, acueductos, carreteras, absolutamente todo. Inclusive si tú tienes experiencia militar, todos los sistemas militares, de estructura militar, de estrategia militar, tienen sus raíces en los romanos. Por lo tanto, que el apóstol Pablo llegara a Roma era como llevar el evangelio al centro del mundo en aquel entonces conocido. Porque Pablo sabía que era el centro cultural, el centro económico, el centro político y el centro militar de todo el mundo conocido. Y sobre eso, Pablo sabía que si el evangelio penetraba en Roma, luego iba a ser más fácil que se expandiera por todas las ciudades del Imperio Romano. Esa era la estrategia de Pablo, llevar el evangelio a la capital de Roma para que luego se pudiera expandir a nivel de todo el mundo conocido. Entonces, lo primero que aprendemos es que Pablo tuvo éxito porque llegó a Roma. Lo segundo que aprendemos es que Pablo tuvo éxito porque testificó en Roma. Y me encanta porque Pablo es fiel a ese modelo ministerial que nos ha mostrado en los últimos capítulos de Hechos. Observa el versículo 17. Lucas dice: aconteció que 3 días después de que Pablo llegara a Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos que estaban en Roma, los cuales luego vinieron a él reunidos. Y Pablo les dijo lo siguiente: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada malo contra el pueblo de Israel, ni contra las costumbres de nuestros padres, observa esto,
he sido entregado preso y me han traído preso desde Jerusalén por mano de los romanos. Qué importante, Pablo sabía cómo manejar la situación. Y no lo sabía porque él fuera una persona astuta, sino que era una persona que dependía del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que el apóstol San Pablo, cuando llegó a Roma, lo primero que dijo fue: tengo que reunirme con los judíos de acá. Quiero explicarles mi inocencia y a la misma vez quiero utilizar esa oportunidad para predicarles acerca del Evangelio. Y eso fue exactamente lo que vemos que hizo el apóstol Pablo. Su estrategia ministerial fue predicarle primero a los judíos y luego predicarle a los gentiles, como lo ha hecho durante los 3 viajes misioneros que hemos aprendido que él hizo. La respuesta vino en el versículo 21. En el versículo 21 los judíos le dijeron a Pablo: Pablo, pues nosotros no sabemos nada de ti. No hemos recibido ninguna carta, no hemos recibido ningún WhatsApp de nadie de Jerusalén, ni de Cesarea. Así es que lo que tú nos estás diciendo es completamente nuevo para nosotros. No sabemos nada de ti, ni de lo que pasó en Jerusalén, ni de lo que pasó en Cesarea, nada. Entonces Pablo dijo: ay, de aquí soy, porque voy a aprovechar esta oportunidad para hacer lo que mejor sabía hacer. Pero hay algo interesante: cuando los judíos le dijeron eso a Pablo, le dijeron lo siguiente: hay una secta que anda por ahí, Pablo. Esta secta es de un tal Jesús, de un tal carpintero. Y esta secta es una secta de cristianos. Entonces, ten cuidado, Pablo, porque esos son peligrosos, Pablo. Mas no sabía que el propagador era el mismo Pablo que estaba con ellos. Y luego dice Lucas que hubo un segundo encuentro con estos judíos. Y me encanta porque en este segundo encuentro ya no vieron a un Pablo tratando de defender su causa, sino que vieron a un Pablo predicándoles el Evangelio. Es impactante porque dice Lucas que el apóstol Pablo comenzó desde el Antiguo Testamento, se lo sabía al revés y al derecho. Comenzó a hablar de la ley de Moisés, comenzó a hablar de los profetas, comenzó a justificar y a demostrar que Jesús era el Mesías que tanto esperaban. Y dice Lucas, lo hizo desde la mañana hasta el atardecer, versículo 23 de Hechos 28. Es decir, Pablo no estaba perdiendo tiempo. La primera reunión fue para justificar su causa, la segunda reunión fue para predicarles el Evangelio. Y me impacta mucho lo que sucedió, porque Lucas dice que mientras unos asentaban con la cabeza, confirmando que lo que Pablo decía era cierto, todos los demás no creyeron y se fueron discutiendo entre ellos. En esta situación sucedió algo interesante que yo quiero que le prestes mucho cuidado. Observa, por favor, y quiero que lo subrayes en tu Biblia, porque de aquí vamos a aprender algo valioso, lo cual hasta el día de ahora sucede con las personas que escuchan el Evangelio. ¿Por qué no creyeron estas personas? ¿Por qué? Escúchame con atención, sígueme. Estas personas no estaban influenciados por los de Jerusalén. Estas personas no tenían los antecedentes negativos de Cesarea y de Jerusalén. Por lo tanto, estas personas no tenían ninguna razón para negar el mensaje del Evangelio que Pablo les estaba predicando. Entonces, ¿por qué no lo creyeron? ¿Por qué lo rechazaron? Cuando se da esta situación, el apóstol San Pablo cita una profecía de Isaías, la cual decía lo siguiente, obsérvala en pantalla. Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta y es lo que quiero que tú subrayes en tu Biblia. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto, ¿qué? Dilo fuerte, iglesia. ¿Observas el problema? El problema no era la falta de evidencia de parte de Pablo. El problema no era la falta de argumentos acerca del Evangelio. El problema no era la falta de evidencia de que Jesús era el Mesías. Es que a pesar de la evidencia, a pesar de los argumentos que no podían ser refutados, a pesar de la veracidad del Evangelio, ellos tenían su corazón endurecido. El problema no es la falta de evidencia. El problema es el corazón del ser humano. No es cuestión de explícame por qué Jesús es Dios. Se lo puedes explicar a la persona de tal manera que no tiene argumento para refutarlo.
pero al final termina diciendo, no lo voy a creer. O después lo voy a hacer. Ahorita quiero vivir mi vida, estoy joven. Quiero hacer cosas que de cristiano ya no voy a poder hacer, como me han dicho muchas veces a tu servidor. Repito una vez más, el problema no es la falta de evidencia. El problema no es la falta de argumento. El problema es el corazón del ser humano. Y me duele porque al final de la profecía dice lo siguiente: si tan siquiera me escuchan, si tan siquiera me oyen, sus ojos van a ser abiertos, su corazón va a ser abierto, van a entender, se convertirían. Y observa lo que el Señor promete que haría con aquellos que lo hagan. Yo los sanaría a ellos. ¿Por qué Israel está en esta situación que está actualmente? Porque no creyeron. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, allá con Josué, el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo a ellos, a todos los que encuentren, sácalos, elimínalos, porque si no lo haces, se van a volver coces contra tus propias costillas. ¿Y tú sabes qué hicieron los judíos? Se casaron con sus mujeres porque eran hermosas. Se casaron con ellas porque eran bellas, dice la Biblia. ¿Y tú sabes qué hicieron las mujeres? Léelo. Torcieron su corazón de tal manera que los alejaron de Dios y comenzaron a construir ídolos, y comenzó la idolatría a entrar en el pueblo de Israel. Si has visto los videos que han salido en estas últimas horas, encontrarás a estos terroristas de Hezbollah y de Hamas diciendo en árabe, Alá es grande, mientras están quitándole la vida a las demás personas. Esto no se trata de una cuestión territorial, se trata de algo espiritual. Se trata de algo que va más allá de pelear por una frontera, sino la lucha entre Satanás y Dios. Pero te recuerdo que Dios ya ganó esa batalla. El Señor ya la ganó en la cruz del Calvario. Ya la ganó. Y es interesante porque si tú me dices, ay pastor, qué bueno que ya va a intervenir Estados Unidos. ¿Cómo es que dice el dicho que ustedes esposas dicen? Candil de la calle. Es que yo como esposo no me lo memorizo nunca. Ya les voy a decir uno de ustedes para que estemos parejos. Es interesante porque lo que dijo Pablo a aquellos judíos en Roma es lo que hasta el día de ahora está sucediendo. Si has tenido la oportunidad de Israel, dile a un judío que Jesús es el Mesías. Te linchan. Te escapan a golpear. Había un video que surcó las redes en donde unos jovencitos judíos estaban unas personas en una iglesia cristiana frente a una iglesia, y tú sabes lo que hicieron, comenzar a escupir, que para los judíos es la peor ofensa que puede haber, escupiendo a estas personas y escupiendo a la iglesia enfrente. El problema es el corazón del ser humano. Y si alguna vez tú te preguntas ¿por qué Dios es tan bueno y misericordioso? No tengo idea, pero Dios es misericordioso. Dios es bueno. Y a pesar de que rechazaron a su hijo, Dios no ha dejado a la nación de Israel. Y la Biblia dice que no la va a dejar. La ama tanto como a la niña de sus ojos, que a pesar de que suceda todo esto, dice la Biblia que habrá un día en donde el Señor va a rescatar a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Israel. Y es interesante porque cuando Pablo les dijo esto, se enojaron más con el apóstol San Pablo. Y Pablo les dijo lo siguiente: pues como ustedes no me quieren escuchar, y como ustedes tienen un corazón endurecido, embotado, estropeado, les aviso que me voy a ir a predicarle a los gentiles de Roma. Lo mismo que ha hecho durante todos los viajes anteriores, Pablo les está diciendo que lo va a hacer, porque ahora los gentiles, quienes no estábamos en los planes originales para los judíos, quienes no éramos de la propia cepa para los judíos y quienes éramos de segundo o de tercer mundo, ahora Dios dice, a ellos los voy a ganar, a ellos los voy a salvar, a ellos los voy a usar para mi gloria y para mi honra. Eso somos nosotros los gentiles. Y te digo algo, para ti y para mí debe ser un privilegio que Dios nos haya salvado. Debe ser un privilegio enorme que nos haya rescatado.
Y es interesante porque ahora el Evangelio finalmente ha llegado a Roma. Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que el Señor pide? Anota este pasaje para que nunca lo olvides, ya sea en tu Biblia o en tu libreta de apuntes. Proverbios capítulo 23, versículo 26. No olvides este pasaje para que entiendas qué es lo que Dios pide y busca de ti. Dice el pasaje, dame, hijo mío, ¿el qué? Dilo fuerte, iglesia. Tu corazón. Te digo algo y lo digo con profundo respeto porque hay muchos pastores ahí que lo tergiversan. Dios no quiere ni necesita tu billetera. Él es el dueño de todo el oro y la plata. Dios quiere algo más importante, tu corazón. Dios no quiere tu cerebro, Dios quiere tu corazón. Porque en el corazón se basa absolutamente toda la esencia del ser humano. Y si Dios sabe que tu corazón le pertenece a Él, tus pensamientos le pertenecen a Él. Tus acciones le pertenecen a Él. Tu conducta le pertenece a Él. Tus posesiones le pertenecen a Él. Todo se desprende del corazón del ser humano. Y Dios le dice, o Dios dice a través de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y que vean tus ojos por mi camino. El apóstol Pablo cumplió su misión porque llegó a Roma, testificó en Roma y número 3, porque discipuló en Roma, que era la gran pasión que tenía el apóstol Pablo. Y con mucha alegría te confirmo lo que tú ya sabes, la pasión de tu iglesia, Shadow Mountain en español, es discipular a las personas. Ponemos un énfasis en esto. Este entrenamiento que mencioné hace un momento con Brenda, que vino de Lifeway de México, ¿tú sabes para qué fue? Para enseñarle a nuestros maestros del Ministerio de Niños de todos los campus y de tu iglesia aquí en El Cajón a cómo discipular a los niños desde temprana edad en el Ministerio de Niños. La iglesia tiene esa carga por discipular y tenemos discipulado para jóvenes y tenemos discipulado para hombres, para mujeres, para todas las edades y para todos los niveles. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que las personas conozcan al Señor, no de una manera domingo tras domingo, sino de una forma más personal y más intensa. Observa lo que dice el versículo, en los últimos 2 versículos de Hechos 28. Y Pablo, dice Lucas, permaneció 2 años enteros en aquella casa alquilada que te mencioné. Y observa lo que hacía, recibía a todos los que a él venían. Y Pablo podía predicar el reino de Dios y podía enseñar acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún impedimento. Aquí está en su mole el apóstol Pablo. Y a mí me impresiona porque Pablo utilizó ese tiempo para hacer lo que mejor lo hacía, predicar y enseñar. Te digo algo, yo creo que muchos de nosotros hubiésemos dicho, no Señor, yo ya te serví demasiado, dame un break, me voy a tomar un sabático. Mi enfermedad, mis años, Señor, ya estoy canoso, ya no tengo la fuerza de antes, Padre, dame una jubilación temprana, Señor. Te digo algo, algunas personas siempre me preguntan, pastor, y para los pastores, ¿cuándo hay una jubilación? Tú sabes que en esto del servir al Señor como pastor, nunca hay una jubilación. No existe la jubilación. Es más, para que no digas, ay, pobrecito el pastor. Para los cristianos tampoco hay jubilación. Así es que estamos iguales. Dejaste de trabajar secularmente porque ya llegaste a los entas. Y porque tu columna ya no te da, se te nota cuando caminas, Pero eso no significa que te vas a jubilar de evangelizar a tus vecinos. Eso no significa que vas a decirle ahí en el ministerio donde tú estás, pues yo tengo unas horas libres a la semana, voy a servir en la iglesia, voy a hacer llamadas, voy a servir en el ministerio de niños, voy a hacer algo. Te jubilaste de tu trabajo secular, mas no de tu servicio al Señor. Vente a un viaje misionero. A mí me encanta nuestro hermano David Facio. Allí, como lo ves, tiene 22 o 23 años de edad. Tengo que atinarle bien. Y la última vez que platicamos, pastor, hay un viaje misionero, no sé si me dijo Tailandia o no sé dónde, y quiero ir, pastor. Y va a haber otro viaje misionero allá a la sierra de no sé dónde, de Chihuahua, y voy a ir, pastor. Y a mí me impresiona, porque después de haber sido jubilado por muchos años en el aeropuerto de Tijuana, todavía le está sirviendo al Señor en la edad que tiene. Esa es la mentalidad que Pablo tenía. Y yo le pido a Dios tener esa misma mentalidad. El poder servirle a Él hasta el último aliento de vida.
Y prefiero llegar cascorbo al cielo, pero decirle al Señor, lo intenté, a llegar bien catrincito sin haber estado en la trinchera donde realmente se puede ver la mano de Dios. No sé qué prefieres tú, pero yo prefiero llegar con las marcas de haber servido al Señor a no llegar con nada delante de Él. Y Pablo le dice, o Lucas dice, Pablo dedicó sus últimos años en Roma para enseñar y para predicar. Me llama la atención, para que lo puedas anotar ahí en tu Biblia, la palabra que Lucas utiliza cuando habla de abiertamente. Utiliza un término griego, parecía con doble R. ¿Tú sabes qué significa ese término? Significa algo que se dice de manera clara, algo que se dice de manera sencilla y de manera franca. Por lo tanto, observa por favor. Lo que Lucas está diciéndonos es que el apóstol Pablo predicaba y discipulaba de una forma que todos le entendieran. No había cosas complicadas, no había fórmulas secretas para el éxito, no había niveles espirituales para llegar a la quinta dimensión, nada de eso. ¿En qué se basaba el Evangelio? Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario por ti. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y con gloria. Y hoy está a la diestra del Padre y pronto va a volver por aquellos que creen en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Sencillo, simple. Y lo utilizo como referencia por la pérdida, perdóname, me corrijo a mí mismo, por la partida de un hermano muy querido de nuestra iglesia, que esta próxima semana tenemos el servicio memorial. Elianita, mi hija de 8 años, me dijo, papi, pero lo vamos a volver a ver en el cielo, ¿verdad? Y le dije, sí, mi amor, lo vamos a volver a ver en el cielo. Entonces, el mensaje del Evangelio y el discipulado tiene que hacerse de manera clara, sencilla, de tal forma que cualquier persona, hasta un niño o niña, lo pueda entender. ¿Qué es lo que sucedió al final del libro de los Hechos? Te digo lo siguiente, no lo menciona Lucas, pero lo que sí sabemos es que el apóstol San Pablo salió libre de este encarcelamiento. Lo más probable es que Pablo volvió a hacer lo que tanto amaba, predicar el Evangelio, ir a otras regiones donde nunca antes había ido. En sus cartas él dice, quiero ir a España, no sé si Dios me lo va a permitir, dijo él. Pero hubo un segundo encarcelamiento y este fue el encarcelamiento final. Cuando Pablo está en la última etapa de su vida, que no es sino es el segundo encarcelamiento, del cual, repito, no tenemos mayor información, observa lo que le dijo a Timoteo en su última carta, que quedó registrada en el Nuevo Testamento. Pablo le dijo a él, porque yo, Timoteo, ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo, he peleado la buena batalla, sin lugar a dudas. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Gloria al Señor. La cual me dará el juez justo. No digas que Dios es injusto, porque no lo es. Pablo dice, Él es un juez justo y me la va a dar en aquel día. Y esa parte es la que más me emociona, porque ahí entro yo con mis imperfecciones, con mis errores y con los tuyos. Ahí entramos tú y yo. Pablo dice, no me va a dar la corona de justicia solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor, iglesia? Dale fuerte el aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. Con cáncer, etapa 4, leucemia, problemas de próstata, problemas de esto, con lo que tú me quieras decir. Pero hay algo que ninguna enfermedad te va a poder arrebatar jamás. Y es la esperanza de recibir tu corona cuando veas al Señor cara a cara. Eso nadie te lo puede quitar, ni el mismo Satanás, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Y eso tuvo que haber sucedido justo antes del año 70, muy probablemente 68, 69 o inclusive 67 del primer siglo de la era cristiana. Te hago una pregunta antes de despedirnos. ¿Qué lecciones nos deja el libro de Hechos? ¿Qué podemos aprender, pastor, después de este año y fracción estudiando este maravilloso libro que nos ha llenado de tantas emociones, subes y bajas? ¿Qué podemos aprender? 4 cosas, rapidito. Número 1, podemos aprender que el mensaje del Evangelio es transformador.
Eso es lo primero que nos enseña el libro de los Hechos. ¿Por qué, Pastor Eric? Porque el mensaje del Evangelio no se basa en filosofías humanas. El mensaje del Evangelio no se basa en la vida o en la muerte de un pastor o de un sacerdote. Se basa exclusivamente en la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio es transformador. El Evangelio transforma vidas, transforma personas, transforma matrimonios, transforma familias y transformó a ciudades enteras, de acuerdo al libro de los Hechos. Eso es el Evangelio. Entonces, no te avergüences jamás del Evangelio. No te avergüences de decir que eres cristiano, cristiana. Dilo con satisfacción, con agradecimiento, pero entendiendo que es un privilegio ser hijos del Señor. Me encanta cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto lo que les dijo. Obsérvalo y anótalo en tu Biblia. Porque la palabra de la cruz, es decir, el Evangelio, es locura para los que se pierden. Ríanse, no importa. Búrlense, no importa. Digan que estamos locos, no importa. Vamos a ver al final de quién son las mulas. Vamos a ver al final quién realmente está en el lado correcto. Y observa lo que dice Pablo. Pero a los que se salvan, a nosotros, ¿qué es, iglesia? Dilo fuerte. Poder de Dios. Una vez más, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, no te avergüences de ese poder que Dios te ha dado como hijo o hija. Número 2, el libro de los Hechos nos enseña que el mensaje del Evangelio es incluyente. Y esto me encanta porque estamos en una sociedad en donde ahora todo el mundo es incluyente. El perro, el gato, el perico, todo es incluyente. Pero la verdad es que el Evangelio es lo único que es incluyente, viéndolo desde esa perspectiva. ¿Por qué razón? Porque el libro de los Hechos nos enseña lo siguiente. Y esto está basado en el Nuevo Testamento con los evangelios. Escúchame con atención. Jesús le predicó a religiosos. Jesús le predicó a pescadores. Jesús le predicó a endemoniados. Jesús le predicó a adúlteros. Jesús le predicó a ladrones. Jesús le predicó a hombres y mujeres viviendo en unión libre. Jesús le predicó a prostitutas. Le predicó a borrachos. Le predicó a ricos y le predicó a pobres. ¿En qué categoría entras tú? Y a todos Jesús les predicó lo mismo, las buenas nuevas del reino. Los invitó a creer en el Evangelio y los invitó a seguirles. Y si tú me dices el día de hoy, no, pastor, yo no quiero seguir una religión. Yo no quiero serme cristiano porque después se van a burlar de mí en la universidad o se van a burlar de mí mis familiares, mis amigos, los de la socialité. Tú sabes lo que es el Evangelio. Tú sabes los beneficios que te trae creer en Cristo. No te lo digo yo, te lo dice el mismo Jesús. Observa lo que Él dijo. Jesús le dijo a la multitud cuando estaba parado frente a ellos, de acuerdo a Mateo: vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que lleven cargas pesadas. ¿Qué carga llevas? ¿Una carga de infidelidad? ¿Una adicción? ¿Un pecado oculto? ¿Una situación que te avergüenza, que no quieres compartirla con nadie? ¿Una carga de un aborto? ¿Una carga de una situación? Jesús dice: dame tu carga pesada. ¿Y qué es lo que Él te promete dar? Descanso. Y observa la última parte del pasaje. Jesús te promete dar lo que ninguna religión, lo que ningún sacerdote, lo que ningún pastor jamás te podría dar: descanso para tu alma. ¿Qué es lo que las personas necesitan? Descanso para su alma. Escúchame esto. Una persona puede fallecer sin dolor. Escúchame esto con atención para que nunca se te olvide. Actualmente, gracias a los tratamientos médicos, gracias a la medicina avanzada, una persona puede morir sin dolor. Porque le ponen un analgésico, porque le ponen una inyección, porque le ponen morfina o lo que tú quieras. Pero no es lo mismo morir sin dolor a morir estando en paz. No hay ninguna inyección para eso. No hay ningún doctor que te pueda poner una inyección para que en tu lecho de muerte tengas paz por haber dejado a tus hijos abandonados. Tengas paz por haber cometido acciones vergonzosas. Tengas paz por haber sido un mal padre o una mala madre o una mala persona. No hay ninguna inyección contra eso. Y Jesús dice: los que creen en mí
y me dan sus cargas, van a tener descanso y van a tener paz para sus almas. Número 3, el libro de Hechos nos enseña que el mensaje del Evangelio es imparable. Iglesia, es imparable. No sé si eso te emociona a ti, pero a mí me emociona. ¿Por qué el Evangelio es imparable? Porque Dios es imparable. Porque nadie puede parar el mensaje de la cruz. Nadie puede parar el Evangelio de Jesucristo. Te doy un dato histórico por si no lo sabes. Escúchalo con atención. El Imperio Romano después se dividió en dos grandes grupos. El Imperio Romano de Occidente, que estaba en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, el bizantino, que estaba en Constantinopla. El primer imperio romano cayó el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo. Lo sabemos con exactitud por registros romanos. Y en esa batalla de Ravenna, el imperio romano de Occidente cayó y nunca más se volvió a levantar. Luego el bizantino cayó cuando los turcos otomanos conquistaron Constantinopla en 1453. Yo te pregunto, ¿dónde está Roma ahora? No existe. ¿Dónde está el Imperio Romano? No existe. ¿Dónde está la gloria de Roma? Los acueductos de agua quedaron. Las carreteras quedaron. El Coliseo quedó. Pero ¿dónde está Roma? Ya no existe. ¿Dónde está el Evangelio de Jesucristo? ¿En qué rincón, en qué ciudad, en qué país no hay Evangelio de Jesucristo? ¡Aleluya! Hay vidas transformadas. Hay familias transformadas. Hogares cambiados, personas restauradas. Ese es el poder del Evangelio. Y me quebranta, porque el Evangelio es imparable. No se ha levantado ningún caudillo, ningún militar, ningún presidente, ninguna persona, nadie que pueda detener la obra del Evangelio. Escúchame con atención, ni el mismo Satanás jamás podrá detener la obra del Evangelio. Puede matar pastores, puede perseguir a la iglesia, pero Satanás nunca podrá detener la obra del Evangelio. Gloria a Dios. Y me encanta porque Jesús lo dijo de la siguiente manera: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Estamos del lado de los campeones, iglesia. Estamos del lado de los vencedores. No vivas como derrotado. No vivas como antes vivías. Tiene que haber un cambio. Yo no te estoy hablando de ser perfecto. Te estoy hablando de procurar que Dios cambie tu forma de hablar, que Dios cambie tu forma de pensar, que Dios cambie tu forma de tratar a tu familia, que Dios cambie tus cuestiones internas. Que si quieres hacer algo que no honra a Dios, le digas al Señor: Señor, no quiero hacer esto, por favor, dame una salida. Que si antes ibas a una calle que no honraba al Señor, ya no vayas ahí. Que si antes comprabas algo a cierta hora de la noche cuando nadie te veía, ya no lo hagas. Que si antes tenías una adicción, la cortes. Porque de eso se trata el poder del mensaje del Evangelio. Te recuerdo que el Evangelio no solamente es para los domingos a las 2 de la tarde. Es 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El Evangelio es transformador, es incluyente, es imparable, y con esto finalizo. El Evangelio es esperanzador. Porque ¿en qué termina todo esto? En que el Evangelio nos da esperanza. El único mensaje que trae verdadera esperanza para el ser humano es el Evangelio de Jesucristo. El libro del Corán no trae esperanza para el ser humano. El libro del Mormón no trae esperanza para el ser humano. La revista Atalaya no trae esperanza para el ser humano. Las encíclicas papales no traen esperanza para el ser humano. Ningún tratado filosófico u humanista trae esperanza para el ser humano, excepto el Evangelio de Jesucristo. Y me baso en las evidencias, me remito a las evidencias. Este mismo autor, Pablo, dice en esa carta a Romanos, que espero que algún día podamos estudiar como lo hicimos con Hechos. Observa lo que dice Pablo, Romanos 15:13. ¿Y el Dios de qué, iglesia? Dilo fuerte. El Dios de esperanza los llene de gozo y de paz cuando crean. Cuando estés frente al féretro de tu ser querido, te llene de paz. Esta
próxima semana vamos a tener 3 o 4 servicios memoriales en tu iglesia. Los vamos a anunciar en redes por si quieres participar. Pero Pablo dice, cuando más lo necesites, Dios te va a dar gozo y paz. Y no solo eso, sino que Pablo dice, les va a abundar en esperanza. Y todo es gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que trae esperanza para el ser humano? El Señor. ¿De qué trata el Evangelio? De la esperanza de la vida eterna. Yo no sé si tú conoces a Cristo el día de hoy. Yo no sé si tú realmente le has recibido en tu corazón. Tal vez has sido parte de una iglesia, de una religión, de una denominación. Pero tal vez no conoces a Jesús en tu corazón como un hombre llamado Nicodemo. Hoy Él espera que tú lo conozcas. Hoy Él te invita a que lo hagas. Él te invita a que le des tu corazón y que le recibas como Señor y Salvador. No seas como los judíos, que habiendo oído, no entendieron. Que habiendo visto, rechazaron. Recíbelo. Él quiere tu bien. Te quiere dar paz. Te quiere dar propósito y razón para vivir. Y si eso no fuera suficiente, quiere darte la garantía de la vida eterna.